La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy seguimos en el libro de Mateo y estamos en el capítulo 26 de los versos 69 en adelante. Antes de iniciar, le pido al Señor que limpie tus oídos con su sangre preciosa, que te dé la disposición de tiempo, que prestes toda atención para que puedas escuchar la palabra de Dios según está escrita en el Evangelio de Mateo. Esta pueda llegar a lo profundo de tu corazón, correr el velo de tu mente, el velo en tu espíritu, para que puedas sentir el gozo de recibir la palabra libertadora, la palabra que te enseña, y con el toque del Espíritu Santo sea revelado a tu vida. En estos momentos, Jesús, como vimos en el capítulo anterior, ya ha sido entregado al Sanedrín, ya ha estado pasando por diversas pruebas, ha sido atacado de diferentes maneras. Allí en el Sanedrín es presentado ante el sumo sacerdote Caifás. Los discípulos y seguidores lo abandonan y huyen, pero Pedro le seguía de lejos. En el verso 69 del capítulo 26 dice que Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se acercó y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé lo que quieres decir». Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: «Ese es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno». Y nuevamente Pedro negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Y un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona». Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente porque había traicionado a su amado, lo había negado, a pesar de que había dicho que él jamás lo haría. En el momento en que se sintió presionado, que se sintió asustado, que creyó que iba a correr la misma suerte que Jesús, lo negó. ¿Cuántos de nosotros negamos a Jesús con nuestros actos, con nuestras acciones? ¿Cuánto nos avergüenza muchas veces que nos digan creyentes, que nos digan cristianos? ¿Cuántas veces no vamos a orar a algún lugar o a algún sitio para que de pronto no nos critiquen diciendo si es que nos hemos cambiado de religión? ¿Cuánta pena nos da llevar una Biblia en nuestro bolso? Eso le ocurrió a Pedro, que no te pase a ti. Luego Jesús es conducido ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador. Era nombrado por la nación de Roma. Él estaba gobernando a los judíos, pero estaba bajo el gobierno de los romanos. Culminamos todo el capítulo 26 hasta el verso 75 y damos inicio al capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Jesús es conducido ante Pilatos. Dice en el capítulo 27, verso 1, que amaneció y los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deliberaban sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Había un asunto que decidir y el concilio, ese grupo donde estaba el sumo sacerdote, el Sanedrín, no podían tomar la decisión de muerte. Ellos decidían sobre asuntos religiosos, mas no sobre asuntos legales. Y se les ocurrió mandarlo ante el gobernador
y tenían que llevar unas razones suficientes para lograr su acometido. Querían la muerte de Jesús. Mientras tanto, en todo ese proceso, Judas se ve confrontado con lo que acaba de hacer, y en el verso 3 va y después de haber entregado a Jesús, se siente él de una manera tan horrible, condenado, lleno de remordimiento, llega al templo y le tira a los sacerdotes las 30 monedas de plata diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos le respondieron: ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es asunto tuyo. Entonces él, arrojando esas monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes juntaron el dinero y dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Y luego decidieron entonces con ese dinero comprar el campo llamado el Alfarero para sepultar allí los extranjeros. Luego volvemos al capítulo 27 en los versos 11, cuando Jesús se presenta ante Pilatos, ante el gobernador. Este varón era escogido por el rey de Roma y era puesto sobre todo Israel para gobernar. Y él le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Entonces él le dijo: los sumos sacerdotes te están acusando. Pero Jesús no respondía nada. ¿No oyes todo lo que te dicen contra ti? Y Jesús no respondía. Pero esto dejó muy admirado al gobernador Pilatos, y miraba con extrañeza a aquel sumo sacerdote que con tanto odio estaba haciendo esa acusación contra Jesús. Si decían que Jesús era el rey de los judíos, entonces el gobierno de Roma estaba en peligro, y eso era lo que ellos querían causar en Pilato, que pensaran que este hombre quería sublevarse contra el gobierno romano. Luego, en los versos 15, está el gobernador frente a todo el pueblo. Se acercaba la fiesta. Era costumbre libertar a un preso a elección del pueblo para darles contentamiento, y allí había un hombre famoso que se llamaba Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que pongan en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía que Jesús no tenía ninguna culpa, que estaba allí por pura envidia. Y mientras él estaba sentado esperando la respuesta del pueblo, su esposa se acercó y le dijo: no te mezcles en ese asunto, porque ese hombre es justo. Hoy yo tuve un sueño, sufrí mucho en ese sueño. Este es un buen hombre. Pero ya no podía hacer nada el gobernador porque el pueblo estaba sublevado. Entonces les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato dijo: ¿pero qué haré con este Jesús llamado el Mesías? Y todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y dijo: yo me lavo las manos en este asunto. Yo soy inocente de esta sangre. Ese asunto es de ustedes. Y el pueblo enardecido dijo: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron toda la guardia alrededor de él y empezaron a burlarse. Lo desvistieron, le pusieron un manto rojo, luego trajeron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndole, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestidos
y lo llevaron a crucificar. Qué dolor debió haber sentido Jesús. Qué tristeza. El mismo pueblo estaba clamando que lo crucifiquen, el pueblo que él había venido a salvar. Qué dolor ver esos hombres burlándose de él. Pero Jesús callaba. Aprende esta lección. Hay momentos en que debes callar, momentos en que no te debes defender, momentos en que debes cumplir con el propósito de Dios, porque a su tiempo verás la victoria. Te invito a que tengas momentos de reflexión, a que compartas con tu familia, a que durante esta semana te comportes bien y no hagas nada que le desagrade al Señor. Te espero mañana para la siguiente entrega. Dios te bendiga. Iniciamos la parte desde el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, en los versos 32 en adelante, cuando cuentan la historia en el momento en que Jesús se encuentra con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel, y él lo probó, pero no quiso tomarlo. Están hablando de Jesús en el momento en que se encontró con ese hombre de Cirene, con Simón, y Simón se conduele del dolor de ese hombre que él no conocía. Aunque lo obligan, él lo hace, y por un momento le quita esa carga tan pesada que Jesús lleva, y él la toma. Después de crucificarlo, cuando ya viene ese momento tan tremendo, que toman a Jesús, lo suben en esa cruz, lo levantan, aquel que no había cometido pecado lo tratan como un asesino, como un ladrón, como un pecador. Después que él dice todas esas cosas tan tremendas, él ve, oye, escucha todas esas cosas terribles que decían de él. Él solamente miraba al cielo, él solamente miraba lo que estaba ocurriendo y le hablaba a Dios, le decía al Señor: Padre de la gloria, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. Ya en el verso 35 dice: después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza le decían: Tú que destruyes el templo en 3 días, lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy el Hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Qué cuadro tan dramático. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, estaba siendo escarnecido por algo que él nunca había cometido. Pero él soportaba todas estas cosas. Sabía que era necesario que las sufriera por amor a Dios. Luego vemos ya en los versos 45 del mismo capítulo 27, continúa la historia, y allí estamos mirando entonces que acontecido un tiempo, ya estaba pasando un tiempo de que había sucedido, que lo habían crucificado, lo habían colocado allí,
y ya se estaba llegando más o menos las 3 de la tarde. Desde el mediodía hasta esa hora, las tinieblas cubrieron toda la región. Eso lo dice San Mateo 27 en los capítulos 45 en adelante. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de la caña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez en voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Solamente allí, en ese momento, fue que descubrieron que ese era el Hijo de Dios, después de haber visto las manifestaciones de la naturaleza que gemía por la sangre de Cristo que era derramada desde la cruz y caía al suelo, sangre inocente para perdonar todos los pecados.